¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más explicativo de Changeling el ensueño, o Changeling the Dreaming, como es en inglés, por parte de Heraldos del Gehenna. Soy yo, el Heraldo del Viento Verde, otra vez, acompañándolos en esta maravillosa odisea que es Changeling. Sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de lo que son las cortes, todo lo que compete, algunas cosas relacionadas y aspectos. Sin más preámbulos, entremos. Este video sí va a ser un poquito más corto. Y ya les puedo decir, como un spoiler, que para el video que viene ya vamos a entrar a hablar de kits. Empezando por Gugans en orden alfabético, con excepción de los Shis que vamos a trabajar al final. Cluritions, Piskis y Selkis seguramente los vamos a manejar juntos porque no tienen tanta información digamos, recopilada siendo kits que iniciaron en libros o complementos más allá del libro base. Pero bueno, eso seguramente lo volveré a explicar en el video de Bugans. Sin más preámbulos, pues entremos al tema, cortes y aspectos. Para los que ya han leído Changeling, pues ya conocerán lo que son las dos cortes básicas y pues, básicamente las únicas dos cortes oficiales. Está la corte sombría, pero pues esa es como una corte malvada. Está la corte Silly o luminosa y la corte Unsiri a la derecha, que es la corte oscura, no sombría. No la confunda, no son lo mismo. La corte Silly es una, digamos, no es una corte buena. Con este juego y todos los demás de World of Darkness deben completamente desligarse el concepto de los buenos y los malos. Aquí no es así. La corte Silly es una corte que se ciñe más hacia la tradición y hacia la ley, son legales. En términos clásicos de calabozos y dragones, si lo han jugado, pues básicamente su cuadrilla de 9 puntos de entre legalidad, caos, bien y mal, pues los Silly son legales. No son buenos, simplemente son legales. Los Silly son caóticos, no son per se malvados, pero son caóticos. Y esto se nota claramente en sus reglas. La corte luminosa, los Silly, tienen, digamos, estas 4 reglas o, digamos, frases que los caracterizan dentro de su moral. Y esto es como corte. Cada kit tiene algunos comportamientos o variaciones dentro de, digamos, su arquetipo de personalidad específico que se tiende más hacia una corte o hacia otra y es ya una cosa un poco más detallada. Pero en términos generales, los Silly prefieren la muerte antes que la deshonra. Son idealistas, el amor lo puede todo, la belleza es vida. Eso tiene que ver con el glamour y la inspiración. La tienen en un pedestal. Y nunca olvides una deuda, son pues honrados. Entre comillas, honrados. Y estas comillas van a ser mucho más claras cuando hablemos de los Shis. O los Side, si lo pronuncian Side, los nobles. Los Unsili son mucho más caóticos. Y le dan más valor a la libertad y a la adaptabilidad que a la ley. Consideran que el cambio es bueno. Claramente van a seguir una tradición si les es conveniente, pero el cambio y la adaptabilidad prima sobre todo porque así no están ligados a deberes, no están encadenados y pueden simplemente moverse con libertad como les complazca y como les convenga. El glamour es libre, el glamour está, tómalo. Hay ciertas reglas, que es el sheet,
respecto al glamour, ya vamos a hablar de eso también, pero básicamente el glamour es libre. La corte Unsilly es mucho más libertina o leonina en la forma en la que consigue glamour. Digamos que pasan más por encima de los soñadores para obtener lo suyo. El honor es una mentira. Aquí, digamos, los conceptos caballerescos no son tan cruciales. Tampoco lo son las deudas, pues cada quien está por su lado y bien pueda, cada quien se defienda. Y la pasión antes del deber, ¿no? Aquí pues prima el individuo sobre el grupo y ya no hay una forma más sencilla de explicarlo. Prima el individuo sobre el grupo. Son personajes netamente caóticos comparados con su opuesto luminoso, la corte Silly. Ahora, y esto lo hablaremos un poquito más adelante cuando hagamos unos ejemplos de personajes, pero lo que son los legados, todo Changeling tiene un legado Silly y un legado Unsilly. Obviamente uno prima sobre el otro. Un Changeling Unsilly va a tener el legado Unsilly como primario y por lo tanto su personalidad va a ser Unsilly, pero va a tener ciertas características que en algún momento van a salir a relucir Sillies. Y lo mismo del lado, lo mismo pues para los Sillies. Tienen su comportamiento legal primario, son changelings mucho más honrados, pero tienen algún, digamos, defecto, alguna característica un poco más libertina. Bien, continuando, está el Sheet. Esto sí se traduce en español, personalmente no me gusta cómo se traduce, así que es Sheet, está bien. Estos son básicamente el equivalente a la letanía en Hombre Lobo o la regla de la mascarada en Vampiro. Básicamente es el código de comportamiento de las hadas. El derecho a la heredad. Esto quiere decir que todo noble es juez y jurado de todo en el espacio que domina, en su feudo, en su territorio, y su palabra es ley. En realidad, sí, los nobles o incluso los plebeyos que tengan un feudo, pues obviamente son lores y mandan sobre todo el mundo, pero no son completamente inconsecuentes a la democracia o a un sistema, digamos, donde cada quien tiene sus derechos y voto y elección de representantes. Así que, aunque esto existe y se maneja, los nobles pues manejan esto de una forma un poco, como decimos en la costa colombiana, embarajosa. Es una cosa un poco por debajo de cuerda, muy a punta de glamour y tener lengua de plata y manipulación y amenazas y miedo. Pero tienen básicamente ese poderío y esa autoridad. El derecho a soñar. Esta regla compete a los mortales. El sueño es sagrado. Los soñadores son un tesoro. Y el proceso creativo y la inspiración se tiene que dar de una forma natural y pura. Porque si se fuerza, se daña o se corre el riesgo de dañar y secar a los soñadores. No se puede apresurar ni afectar el proceso creativo de una persona, imbuyéndolo de glamour o cosas por el estilo. Un changeling puede dirigir, puede inspirar, puede estar ahí acompañando, pero no puede intervenir directamente simplemente por conseguir glamour. Esto básicamente es una prohibición al saqueo en el que se quema al soñador para sacar glamour rápido. Y menos si es una rapsodia donde se destruye la capacidad de creación
por glamour. El derecho a la ignorancia, esto básicamente es la mascarada. Jamás se debe revelar la naturaleza férica o mortal. Eso es tradicional en sueño por la banalidad. Es peligroso para los changelings porque si los mortales saben que existen las hadas, las van a cazar por su poder y sabiduría y secretos. Más allá, digamos, de estos riesgos latentes, muchos mortales, los mortales no tienen una capacidad de glamour considerable y tienen una banalidad relativamente alta para poder mantenerse y ser consistentes, digamos, defendiéndose ante la niebla que les nubla su visión y hacen que olviden todo lo glamuroso y mágico del mundo. Entonces es una pérdida de glamour estar tratando de hacer que la humanidad recuerde. Así que esta regla por lo general se cumple, sí, están los Enchanted, pero los Enchanted usualmente tienen alguna razón para ser Enchanted. No es nada frívolo, ni con estos fines idealistas mayores, son cosas mucho más específicas, ¿no? Caso por caso. El derecho al rescate. Las hadas son pocas y el otoño es fuerte, es frío, los cambios se han notado y el invierno se acerca. La inspiración está muriendo, la banalidad está ganando a pesar de que no tenga un baluarte definido y representantes y caras reales que abanderen el movimiento frío y monótono del invierno. Así que todos los changelings tienen derecho al rescate de la banalidad, sea de la banalidad como tal o de agentes de la banalidad como Dauntains o personas de otoño. La mayoría de changelings siguen y respetan esta regla, incluso ante changelings de otras casas, de otras cortes y o casas también, si son nobles, porque si en algún momento ellos necesitan ser rescatados, pues les conviene no haber sido el changeling que ignoró a otro. Yo ayudo a alguien por si mañana necesito que alguien me ayude. No es una cosa de caso por caso, pero es más como una cosa relativa a la reputación. Y las últimas dos. El derecho al refugio seguro. Esto viene siendo como los glens y feudos. Un tanto parecida al anterior. Los feudos son resguardos en contra de la banalidad. Así que todos los changelings tienen derecho a resguardarse y atender un feudo. La triste realidad es que los feudos son pocos y son codiciados. Aunque esta regla en el exista, muchos nobles no permiten changelings desconocidos en sus feudos porque no saben si van a robar glamour o con qué motivo llegan allá. Esto es más común en nobles, en feudos que son de propiedad de plebeyos, pues es un poco más, son más permisivos. Y el derecho a la vida. Si un changeling mata a otro changeling, digamos en un término físico, para los que no sepan, changeling maneja dos tipos de daño: el daño físico real y el daño quimérico. El daño quimérico es el daño que se le hace al Fei Mien, al yo férico del changeling, básicamente no a su piel humana, sino a su esencia de hada. Básicamente el derecho a la vida protege la vida banal de la persona, que es la vida final. De la muerte quimérica, básicamente el changeling olvida que es una hada por un tiempo y eventualmente, pues, cuando obtiene suficiente glamour, recuerda. Claramente va a recordar
más o menos dependiendo de cuántos puntos de glamour tenga, pero más allá, digamos, de estos detalles mecánicos, esa muerte es temporal. La muerte física es permanente. Así que básicamente es un anatema que un changeling mate a otro físicamente. Su yo humano mata al otro. Además que eso tiene unas repercusiones en términos de banalidad bastante severas. El ensueño ataca a cualquier changeling que haga esto. Pero la verdad es que en la misma medida que un mortal, los changelings se matan quiméricamente. Sí, es temporal, pero de cierto modo obtienen el mismo resultado. Muy bien. Y ahora sí, pues el seeming o los aspectos son tres. Sabemos que los changelings tienen el Feimien, tienen su forma humana, el cuerpo que ellos habitan, y tienen su aspecto férico, y pues aparece después de la crisalidad. Pero está el seeming, están los aspectos que son tres: el childling, el wilder y el grump en inglés. Infantil, que viene siendo en español infantil, rebelde y gruñón. Básicamente es niño, adolescente y adulto, en términos muy genéricos. Aunque el cuerpo del changeling envejece a velocidad humana, pues de cierto modo ese peso de la vida banal afecta también el aspecto no solamente físico, o no tanto físico en la nueva edición, pero mental de el changeling. No es necesariamente es, digamos, obligatorio que se avance de esa forma, pero suele serlo. Ahora van a ver, les voy a explicar cómo se manejaba en segunda edición, cómo se maneja ahora. La verdad es que en mi opinión son bastante funcionales. Realmente se puede manejar de ambas formas, de forma paralela. Están los infantiles, los childlings. En segunda edición básicamente son cualquier changeling que solía tener de 3 a 13 años. En mi aniversario no, tú puedes tener un personaje de 24 años, por poner un número, que sea un childling y va a tener estas características mentales, ¿no? Son, digamos, personajes frívolos y exagerados por naturaleza. Básicamente tiene una naturaleza, a la redundancia, porque ya lo dije, líquida, lo que hacen que incluso puedan tener un cambio de cortes y estar moviéndose entre silly y unsilly de una forma mucho más fácil. Aquí pues podemos ver a una Bugan bastante reconocida. Si quieren podemos hablar de ella en el siguiente episodio. Es una cazadora de monstruos. Excelente personaje. Comprándole helados a 3 childlings. Es más, el personaje en esta ilustración, que es una de mis favoritas, el vendedor de helados, también es un Bugan. Bueno, los childlings obviamente tienen una visión mucho más idealista y romántica del ensueño y de las posibilidades y de sus metas y cómo van a salvar a la humanidad, de volver a traer la inspiración al mundo, etc. Claramente, digamos, un personaje adulto o un adolescente que sea un childling en términos de edad y tenga esta capacidad mental, pues podríamos decir que en roleplay va a ser un personaje mucho más idealista, un tanto inmaduro. Y yo considero, como director, que eso debe llevar a ciertas dificultades. Tal vez no esté como un drawback en la hoja, pero claramente las personas que rodean a este personaje, que es inmaduro para su edad y tiene unas actitudes que son inconsecuentes en mayor o menor medida
con el punto donde está en su vida, pues van a tomar ciertas actitudes y va hasta incluso tener cierta reputación. Y es algo que pues puede, no sé cómo piensan que suene, pues, pero es lógico una persona que, y no sé, yo he escuchado y conozco gente así, que tienen 20 y pico de años y no han ganado un peso en su vida y están muy felices siendo mantenidos por sus padres y no trabajan. Estas personas, digamos, no es que Changeling se centre en términos de responsabilidad y tener que estar trabajando, pero ese tipo de, digamos, actitudes son incongruentes con la edad. A eso me refiero y a eso voy con esto. Ese tipo de cosas, digamos, se o van de la mano con este tipo de aspecto respecto a la edad física. Eso va para roleplay, porque si no, la verdad es que tomar la ventaja de un Childling que da ciertos bonos, un Childling tiene más tiene más glamour, tiene más glamour con las ventajas de ya ser un adulto. Es una cosa que pues simplemente es, incluso pues no es precisamente power play, pero yo no soy fan de eso. No soy fan de eso porque simplemente escoger algo para que sea conveniente cuando genera cierta incongruencia. Así que sí, para mí sí tiene que tener algún peso. Como regla de casa. Pero bueno, continuemos. Los rebeldes o wilders. Estos van de los 13 y 25 años. Bueno, 14 y 25 si nos volamos un año. Estos ya son, digamos, mucho más apasionados. Tienen un espíritu mucho más encendido. Se tiran ante todo, abrazan el camino al que siguen completamente, el 120%. Son la gran mayoría de la sociedad Kitaín y ya voy a explicar por qué. Y digamos, ya teniendo un poco más, digamos, de independencia, realmente persiguen o buscan realmente escapar de la vida mundana, su vida mortal. ¿Por qué son la mayoría de la sociedad de Kitaín? Porque la mayoría de los Wilders no quieren ser Grumps. Ellos no quieren ser gruñones. Ellos prefieren perderse antes que volverse un Grump, porque no les tienen la menor estima. Los Grumps son más realistas. Sí, tienen sus sueños y buscan hacer lo que puedan, pero son mucho más realistas ante la inminente y triste y melancólica realidad del mundo gris y banal en el que vivimos. Los rebeldes son idealistas. En términos mecánicos, ellos en vez de ganar un punto de glamour pueden escoger o el punto de glamour o un punto de willpower. Entonces son mucho más apasionados, como un adolescente. Llegan hasta los 25 años en segunda edición. En 20 aniversario pues no hay límite de edad, pero sí son la mayoría de la sociedad Kitaín. Sí, digamos, si ustedes quieren decirlo, porque ya digamos es un rango de edad, bueno, de los 18 para arriba, donde uno ya puede entrar en contacto con drogas como el licor o algunas otras alucinógenas que pueden llevar a la crisálida y a la inspiración, pues ya que un changeling despierte, eso ya pues es decisión suya. Y pues para continuar están los grumps, los gruñones. Les dicen gruñones, ellos personalmente prefieren que se les digan barba grises. Es un término más respetuoso. Suelen ir de los 25 en adelante, segunda edición. Ya, digamos, aquí vemos que respecto a la naturaleza líquida y maleable de los infantiles, de los childlings, que es una cosa que se asemeja mucho a la naturaleza primal de los changeling. Por allá en la época de las leyendas, cuando no tenían forma física definida y eran entes mucho más líquidos y digamos ya una cosa mucho más salvaje,
de los rebeldes, que tienen incluso algunas características, yo diría que por allá en el medioevo, de la historia de los changeling, por ser, digamos, que criaturas muy ligadas a la naturaleza. Ya los Groms están mucho más establecidos de este lado de la civilización. Entonces, digamos, son ya mucho más cuadriculados, tercos y sabios. Ya no se trata, ya su enfoque no es tanto de estar de estar haciendo misiones y ser los héroes y hacer las quests. No, es ya más como la historia, ¿no? El bigger picture, el todo. Y como el todo es hermoso. Un ejemplo claro de esto, y lo vemos por allá en los sátiros, es que los sátiros tienen dos naturalezas, o digamos dos enfoques muy particulares y diferentes, que no necesariamente van de la mano con Wilders y Groms. Uno es que pues está el típico hedonista. Mucha gente se enfoca en, digamos, el libertinaje físico, pero tú puedes tener un sátiro que es un chef, es un foodie y come mucho y cocina muy rico y está como disfrutando esas cosas. El otro lado de los sátiros es básicamente el lore keeper, ¿no? Estas personas que guardan la historia y las leyendas. Bueno, los Groms son sabios. Ya vemos el idealismo baja, son más realistas con las cosas. Ellos mismos se consideran los más confiables de todos los aspectos de los kids. Los childlings son niños, no se pueden confiar en ellos. Y los wilders van a dejar todo botado. Ellos ya pues creen que la banalidad siempre encuentra un camino, pero pues hay que hacer lo que hay que hacer. Tienen un papel en su conocimiento, en su sabiduría, realmente por allá es la vuelta y conseguir gente nueva, conseguir que despierten más changelings y básicamente como mantener un ciclo. Eso es lo que lo consideran los Grumps. Y pues aquí hemos acabado este video. De verdad están siendo más largos de lo que esperaba. Pero pues es necesario, pero no hay ninguna guía así que yo haya visto de Changeling. Así que pues estos básicamente son las cortes y aspectos. Ya en el siguiente episodio, como mencioné, vamos a entrar a hablar de Boogans, luego Eshu y así. Con excepción pues de los kits que no son de los libros básicos y al final de los Shis. Y luego pues ya vamos a continuar con las casas, los poderes y todo eso de una forma un poco más rápida. Sino que pues obviamente todos sabemos que pues los kits o digamos los clanes, razas, como quieran llamarlos, siempre es como una parte crucial que a la gente le gusta mucho. Y cerramos con una frase de mi poema favorito de Peter Hank, reciente ganador del Nobel de Literatura, creo que el año pasado. Cuando el niño era niño, tiraba una vara como lanza contra un árbol. Y esta aún sigue ahí vibrando. Muchas gracias. De nuevo, soy el Heraldo del Viento Verde y esta es la guía de Changeling de Heraldo del Gehenna. Hasta luego.